Buenas, mi nombre es Alejandro Pereira Calvo, soy un estudiante de la Universidad de Senfotec en el curso de Programación Avanzada SQL y hoy voy a presentarles sobre el tema de Data Warehouses y Data Marts. Para empezar, vamos a ver los temas que se van a tocar en esta presentación. Vamos a empezar con un poco de conceptos de qué son los Data Warehouses y los Data Marts, qué componentes tienen estos mismos, algunos de sus beneficios y aplicaciones. Vamos a estudiar las arquitecturas más relevantes de Bill Inman y Ralph Kimball. Y por último, una pequeña guía paso a paso simple de cómo crear un data warehouse. ¿Qué son los data warehouses? Los data warehouses, también conocidos como almacenes de datos en español, son sistemas de repositorios de datos y software especializados en el análisis de datos para una empresa. Su utilidad consiste en almacenar e integrar información de distintas fuentes, externas o internas, o ámbitos de una empresa para realizar operaciones sobre las mismas y así obtener conocimiento valioso sobre el negocio, en un proceso llamado Business Intelligence. Los data marts se podría decir que son subconjuntos de datos dentro de un data warehouse que contienen información sobre un área específica de la empresa o negocio, por ejemplo, por departamentos, por funciones, ya sea como por ejemplo ventas, manufactura o soporte, y podría decirse que son pequeños data warehouses enfocados en un tema. Cada datamart administra su propia integridad y actualización de sus datos, los cuales son consultados mediante herramientas OLAP para ser analizados junto con el resto de los datamarts. Para entender bien cómo funcionan los data warehouses necesitamos conocer a fondo sus componentes. Para ello vamos a empezar definiendo los sistemas operacionales. Estos serían los sistemas informáticos de una empresa de los cuales proviene la información. Pueden venir de diferentes departamentos como de ventas, de manufactura o de recursos humanos. La información de estos sistemas pasa a una capa de integración, que es donde se realiza el proceso de transformación y carga de datos, ETL. En esta capa de integración se realiza todo el trabajo para transformar los datos de una forma en la que puedan ser analizados. Luego tenemos la capa de presentación, que sería el data warehouse como tal. En un data vault, que es donde se guarda la información procesada de estos sistemas operacionales y es donde se realiza el procesamiento bruto y análisis de los datos. Por último, tenemos los data marts, que es donde se separa el contenido de el data warehouse para tenerlo dividido dependiendo de las funciones de la organización. Algunas de las aplicaciones de los data warehouses incluyen predicción de mercado, que es predecir el flujo de un mercado con información histórica y detección de patrones a través del tiempo. Análisis de comportamiento, ya sea de clientes o negocios, de acuerdo a parámetros específicos, y así clasificar sus comportamientos. O el modelado de costos y presupuestos, que se realiza utilizando funciones de agregación y agrupamientos. Se pueden analizar los costos de operación para hacer mejoras en el negocio. Ahora, dentro de los beneficios que podemos obtener al crear un data warehouse en nuestra empresa, serían calidad y consistencia de la información. Al tener un repositorio centralizado e integridad a la hora de agregar nueva información, garantizamos granularidad y una representación unificada de los datos. También obtendríamos así rapidez de respuesta, porque al ser un proceso automatizado, los departamentos correspondientes pueden obtener reportes inmediatos sin requerir la intervención de IT. Y por último, la visualización intuitiva. Existen algunos procesos de negocio que se benefician de la representación que estos data warehouses brindan sobre la información por medio de un esquema estrella y de dimensiones que veremos más adelante. A continuación vamos a estudiar dos de las arquitecturas más importantes para la construcción de data warehouses. Primero, para llenar un poco el contexto, Bill Inman y Ralph Kimball son dos de los mayores expositores en el campo del análisis de datos. Ambos propusieron ideas interesantes acerca de la construcción y el formato de un data warehouse.
En el caso de Bill Inman, él propuso una visión top-down de los data warehouses, que consiste en construir el data warehouse de arriba hacia abajo. Esto quiere decir de lo más complejo a lo más simple. Y Ralph Kimball propuso una construcción al revés, bottom up, de lo más simple a lo más complejo. Primero vamos a estudiar la arquitectura Bill Inman. Esta es llamada una visión top-down debido a que para construir la data warehouse se diseña como una unidad centralizada, definiendo inicialmente todos los datos posibles y sus relaciones. Para ello entonces es necesario conocer de antemano todos los componentes de la empresa. Entonces, iniciamos teniendo las fuentes de datos, las cuales se extraen de los sistemas operacionales de la empresa, y en la capa de integración se les aplica el proceso de extracción y transformación de datos para transformarlos a una tercera forma normal. Eso quiere decir que se normalizan los datos. Luego de ello se dividen los datos en temas para transformarlos en sus respectivos data marts y así presentar la información en la capa de presentación por medio de reportes, análisis y minería de datos. Bill Inman propone 4 características que un data warehouse debe cumplir. La primera es que debe ser orientado a un tema. Esto quiere decir que los datos que sean correspondientes a un tema en específico o un proceso de negocio deben encontrarse cercanos y relacionados en sus tablas. La siguiente característica, variante en el tiempo, quiere decir que estos datos cambiarán con respecto al tiempo, pero se guardarán espacios históricos para tener toda la información hacia atrás de los cambios de dicha información. El no volátil quiere decir que esta información es permanente, persistente. No se pierde información anterior. Y por último, integrado, que quiere decir que toda la información de toda la empresa se encuentra centralizada y por lo tanto toda se puede relacionar entre una y otra. Ahora en contraste, vamos a ver la arquitectura de Ralph Kimball, que consiste en una visión bottom-up o de abajo hacia arriba. Esto es una visión de abajo hacia arriba debido a que los datamarts se crean primero. Es un diseño modular. Se crean los datamarts por cada departamento o unidad de negocios con sus análisis y operaciones independientes. Se construye un modelo dimensional de los datos que veremos más adelante. Y el data warehouse se completa por medio de un bus que integra los distintos datamarts como si fueran uno solo. Entonces, para entenderlo mejor, empezamos desde abajo con las fuentes de datos, que podrían venir de los sistemas operacionales o de otras aplicaciones externas. A partir de aquí se definen los datamarts, que podríamos definir un datamart por cada departamento, por ejemplo. Luego viene la fase de integración. El proceso de extracción y transformación de datos se realiza individualmente en cada datamart. Esto quiere decir que cada departamento se responsabiliza de la transformación de sus datos. Luego de esto los datos se transforman a un modelo dimensional, generalmente con el esquema de estrella, para así ser presentados los datos en la capa de presentación. Conociendo ambas arquitecturas, ahora podemos realizar una pequeña comparación entre ambas. Para empezar, en la arquitectura Bill Inman tenemos que se requiere un mayor tiempo en diseño previo, ya que tenemos que conocer toda la estructura de la empresa y sus procesos, porque todo se realiza de forma centralizada. En cambio, en la arquitectura de Ralph Kimball tenemos un diseño modular. Cada departamento crea su propio datamart de forma independiente. Por lo tanto, no es necesario que se diseñen todos los datamarts para empezar a crear bloque por bloque el data warehouse. En cuanto a la representación de los datos, tenemos que en el caso de Bill Inman propone un modelo relacional en tercera forma normal, parecido a las bases transaccionales tradicionales.
Este es un modelo, por desgracia, poco eficiente para el análisis, debido a que la tercera forma normal introduce muchas tablas que por consecuencia requieren muchas uniones, muchos joins, mucho ese tipo de operaciones y puede bajar considerablemente el rendimiento. En el caso de Ralph Kimball, teniendo un modelo dimensional, el cual veremos más adelante, es diseñado específicamente para el análisis de datos y facilidad de lectura, por lo cual podríamos esperar que las consultas sean más rápidas. Además, en cuanto a la actualización de los datos, en el caso de Bill Emmons se realizan de forma continua e integrada. Esto quiere decir que los datos de todo el data warehouse se actualizan al mismo tiempo y son consistentes. En el caso de Ralph Kimball, como cada datamart es administrado independientemente, entonces sus datos son actualizados de forma asíncrona. Esto quiere decir unos datamarts pueden actualizarse antes que otros y la información puede no estar siendo la más actualizada en todo momento. En cuanto al proceso de carga y transformación de datos, bueno, viene lo mismo, es parecido a la actualización. En el caso de Bill Inman, los datos se cargan todos al mismo tiempo, se verifica su integridad. En el caso de la arquitectura Ralph Kimball, cada datamart se encarga de su propia carga y transformación de datos. Por último, en cuanto a la escalabilidad y mantenimiento, en la arquitectura top-down es un poco complejo debido a que, como todo está unificado, si queremos agregar tablas o datos, debemos mantener la integridad referencial y esto podría ser un poco difícil si las tablas tienen muchas restricciones y muchas relaciones entre las mismas. En cambio, en la arquitectura bottom-up, el mantenimiento depende de cada departamento y si queremos agregar nueva información perteneciente a un tema o un proceso de negocio, solo debemos de tocar ese datamart específico sin tener que preocuparnos por la estructura completa del data warehouse. Ahora podemos proceder a ver los pasos para el diseño de un data warehouse. A partir de este momento vamos a suponer que estamos utilizando la arquitectura de Ralph Kimball, debido a que su facilidad modular es más vista en la práctica de empresas y por lo tanto es la que más nos interesa. Para empezar el diseño de un data warehouse tenemos que entender el modelo dimensional, ya que con este representaremos los datos. El modelo dimensional consiste en una disciplina de modelado de datos alternativa al modelo de entidad de relación, que contiene la misma información, pero los datos se empacan en un formato simétrico, cuya meta son la facilidad de entendimiento, la rapidez de consultas y la resistencia al cambio. Esta última lo que quiere decir es que cambios futuros a la estructura de la base de datos, ya sea agregar información o quitar información, modificarla, requiera de menos trabajo y menos manipulación de la base de datos. El modelo dimensional se basa en dos componentes principales o tablas, las cuales serían las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Estas tablas forman un esquema en estrella que podemos ver en la figura, el cual representa un diagrama por cada proceso de negocio. Un proceso de negocio vendría a ser un conjunto de actividades definidas dentro de una empresa en un tema específico. Para profundizar un poco, las tablas de hechos son el centro del modelo dimensional. Estas contienen mediciones cuantitativas del negocio, que quiere decir valores numéricos o aditivos a los que se les pueden aplicar sumatorias o promedios, que son el resultado de los análisis que hagamos sobre nuestros procesos de negocio. Además, estas tablas no tienen una llave primaria, sino que se encuentran formadas por las llaves foráneas a sus dimensiones relacionadas, completando así relaciones n a m o muchos a muchos, dependiendo de las dimensiones. El segundo componente, las tablas de dimensiones, se podría decir que son las tablas que acompañan a los hechos, de donde se obtienen los datos.
Estas son las que tienen la información extraída de los sistemas transaccionales. Sus llaves primarias definen la integridad referencial del Data Warehouse. Esto quiere decir, cada una de estas dimensiones tiene una llave primaria única que se utiliza para relacionarse entre los diferentes hechos. Además, contienen campos que funcionan como filtros y agrupadores para aplicar funciones de agregación. Ahora veremos el proceso paso a paso de cómo transformar una base de datos en modelo de entidad-relación a un modelo dimensional. Para empezar entonces el proceso de transformación, partimos de este ejemplo de esquema de entidad-relación, que podría tratarse de, por ejemplo, una tienda en línea que vende productos a sus clientes a través de envíos y a su vez tiene proveedores de compañías de manufactura. Podemos ver entonces diferentes entidades y relaciones que vamos a transformar. Para ello, el primer paso es separar el diagrama de entidad-relación en subdiagramas por cada proceso de negocio. Cada proceso de negocio podría ser casi que cada una de las relaciones que se encuentran en este diagrama. Entonces, a partir de él, lo que hacemos es descubrir la cantidad mínima de entidades que forman parte de cada una de las relaciones, y así tenemos pequeños pedacitos del diagrama separados. Una vez completados los subdiagramas, pasamos al siguiente paso, que sería obtener los valores cuantificables de cada subdiagrama. Los valores cuantificables consisten en datos que podemos extraer de cada una de estas relaciones. Por ejemplo, en el proceso de envío de productos a clientes, podríamos tener el interés de calcular tiempos de envío, costos de envío y pesos de productos. Estos valores cuantificables que sacamos de cada subdiagrama vendrían a ser los hechos para formar los esquemas en estrella. Luego, una vez que tenemos estos hechos, el siguiente paso sería transformar las tablas involucradas en cada uno de los procesos de negocios en tablas planas con llaves primarias únicas y atómicas. Entonces, por ejemplo, teniendo los hechos de los envíos, podemos reducir las tablas de carrier, producto y cliente en sus formas más simples con los datos necesarios para poder medir los hechos de los envíos y entonces así completar nuestro primer esquema estrella. Cuando una tabla de dimensión se conecta con hechos de distintos procesos de negocio, se les llaman dimensiones conformadas. Esto quiere decir que estas dimensiones se comparten entre diferentes esquemas y por lo tanto deben representar el mismo objeto. Para ello volvemos al concepto de arquitectura de bus que hablé anteriormente. En este caso, la arquitectura de bus corresponde a un estándar de dimensiones entre los datamarts para unificar los datos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una dimensión de producto que existe entre distintos datamarts, o sea, entre distintos departamentos, estos deben ponerse de acuerdo para estandarizar el formato de este producto y que sea compatible a través de todos los datamarts. Esto con el objetivo de que a la hora de que el Data Warehouse realice queries a cualquiera de estos productos, su información sea compatible. Una vez que completamos el diseño de nuestro Data Warehouse, procedemos entonces a cargar datos en él. Para ello tenemos el proceso de extracción y transformación de datos. Este proceso tiene tres partes: la extracción de datos de bases transaccionales, la transformación y el transporte a sus datamarts finales. En la parte de extracción, el primer paso que tenemos es identificar cuáles datos han cambiado desde la última vez que fue hecha una extracción. En el caso de ser la primera vez, se cargan todos los datos. Se hace una lectura de los datos,
se obtienen los agregados, esto quiere decir se realizan operaciones de sumatorias y promedios y algunas otras funciones, y el mantenimiento de metadatos. Luego tenemos el proceso de transformación de los datos, que incluye una limpieza e integración. Esto quiere decir que si tenemos el mismo dato pero en diferentes formatos en varias bases de datos, lo que hacemos es transformarlo a un único significado. Y por ejemplo, si tenemos nombres de países o numeraciones en diferentes bases, transformamos todos estos nombres a un solo idioma, por así decirlos. Por último, en la etapa de transporte, los datos son insertados en las bases columnares de los datamarts, se realizan pruebas de carga, pruebas de calidad, gestión de errores, y una vez que esto está completado, tenemos listos los datos para empezar a realizar análisis. Por último, tenemos la razón de ser de todo el Data Warehouse, que es la capa de acceso a datos. Esta se puede implementar simplemente como una interfaz de reportes, ya sea web o por medio de una aplicación, la cual llame a queries en el Data Warehouse que se conecten entre los diferentes datamarts para obtener la información que deseamos. Esta información puede darse en tablas, en gráficos o en alguna otra representación gráfica que queramos. Para finalizar, es importante resaltar algunas de las herramientas para crear y diseñar data warehouses. Entre estas tenemos bases de datos columnares como InfoBright, LucidDB o IBM DB2, entre muchas otras, las que nos permiten diseñar, construir bases de datos de forma de una estructura columnar que nos faciliten consultas para análisis. O también paquetes de software más completos como MicroStrategy, Teradata, Microsoft BI y Oracle Warehouse Builder, que poseen módulos para crear reportes y optimizar consultas y otro tipo de cosas que van más allá de simplemente crear la base de datos. Y con esta información concluimos el tema de Data Warehouses y Data Marts. Espero que haya sido de su provecho y hayan aprendido bastante. Muchas gracias.